Mañanas en Libertad. Seguimos contándoles la actualidad en este viernes 14 de noviembre de 2025, un día en el que va a estar don Luis del Pino en La Coruña, en la sala de cultura del Sporting Club Casino, a las 8 de la tarde, presentando su libro Yo el difamado. Se lo recuerdo por si ustedes quieren asistir. Un día en el que tenemos que hablar, lógicamente, como les estábamos contando antes, de lo que ha pasado con el fiscal general del Estado, con ese juicio que ha quedado visto para sentencia y del que se trata de un juicio histórico, lógicamente, porque es la primera vez que el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. Pero también vamos a hablar de Carles Puigdemont y de cómo está la justicia en nuestro país y en la Unión Europea. Vamos con el repaso de las noticias, de nuevo con don Eric Gutiérrez. El abogado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, conocida como APIF, que ejerce la acusación popular contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado durante la última sesión del juicio celebrada en el Tribunal Supremo que el máximo responsable del Ministerio Fiscal estaba preparando la detención de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Ese correo no lo tenían. Por eso le cogió a contrapié al acusado que saliera la noticia del Mundo. Estaban preparando la jugada de la imputación, si no detención, del señor González Amador. La noticia del Mundo les coge a contrapié, no sabe de la existencia de ese correo y es por lo que se impone frenéticamente esas comunicaciones a esa hora, que ya me dirán ustedes que le hace falta a un fiscal general estar pidiendo un correo a esa hora cuando lo podía haber pedido a las 9 de la mañana siguiente. Cuando existe una violación y hay una violación múltiple, nadie dice, es que a nadie se le ocurre decir que el segundo, el tercer violador quedan impunes porque la libertad sexual de la mancillada ya quedó vulnerada con la primera infracción. La PIF ha solicitado para García Ortiz la pena más elevada. En concreto reclama una condena de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, al considerar que los hechos atribuidos al fiscal general no solo contribuirían a un delito de revelación de secretos, sino que también podrían encajar en un delito de prevaricación. Bueno, para finales de año tenemos que tener varias sentencias, entre ellas esta, la sentencia de este juicio inédito en España, que tiene que salir, pues ya les digo, que para Navidad. También sabremos para Navidad si vuelve Carles Puigdemont o no, si se viene a tomar el turrón o no. En fin, muchas cosas respecto a tribunales que tienen que terminarse en un tiempo relativamente pronto. Pero sepan ustedes que en el caso de Álvaro García Ortiz están utilizando todas las herramientas a su alcance para intentar salvar al fiscal general del Estado, pero que la cosa pinta de color hormiga. Dice la abogacía del Estado que hay muchos intereses mediáticos en este juicio, hasta el punto de que se ha desenvuelto en un contexto de comunicación excepcional, algo así han dicho, refiriéndose a que ha habido un juicio paralelo, lo que en muchas ocasiones se ha llamado la pena de telediario. Pero claro, hay que decirles que ellos empezaron primero con esa nota de prensa y que sobre todo que ha sido la abogacía del Estado la que ha dictado ya sentencia diciendo que es inocente, la abogacía del Estado que ejerce la defensa del fiscal general del Estado. Y Pedro Sánchez también ha dictado sentencia. Lo hizo en el diario El País cuando dijo que tras lo visto en el juicio, o sea, él mismo dijo tras lo visto en el juicio, estaba claro que el fiscal general del Estado era inocente. Ya ven ustedes en qué puesto queda la justicia cuando hay fuerzas directamente involucradas y se mezclan el poder ejecutivo con el judicial. No es que la democracia esté en peligro, es que es un asalto directo a la justicia. Y ya les digo que ellos han dictado sentencia. Habrá que ver luego en qué queda todo. Porque incluso, como les decía antes, que están utilizando todas las herramientas a su alcance, la abogacía del Estado ha pedido también la nulidad del juicio por el incumplimiento de la UCO en el registro a Álvaro García Ortiz por el tema de los móviles y de ese famoso borrado que ya les digo que era una autoinculpación. ¿Por qué borras si no es que has hecho cosas un poquito ilegales, ¿no? Un poco ilícitas? ¿Por qué borras? ¿A qué tienes miedo, Álvaro? No es higiene digital. Igual tenías algo que ocultar. ¿Quién borra los mensajes? Pues, por ejemplo, un adúltero que dice: voy a borrar esto a ver si me va a cazar mi mujer. Alguien que ha hecho
¿Alguna cosita un poco ilegal, quizás? ¿Que no quiere dejar rastros, que no quiere dejar pistas? Así que, señores, sepan que el juicio en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado ha quedado visto para sentencia, que han sido 6 jornadas de declaraciones, un auténtico show, un auténtico espectáculo a la hora de hablar de los periodistas que están encubriendo presuntamente al Fiscal General del Estado, los que dicen que no ha sido él pero no exhiben pruebas, los que señalan a alguien en una tercera planta. Alguien me lo dijo, lo sé de buena tinta. Bueno, pues exhiba pruebas. Ahí insisten, ¿no?, en esas pruebas que no demuestran ni lo uno ni lo otro. En fin, habrá que ver, ya les digo, en qué termina todo esto, pero lo que queda manchado irremediablemente es la figura de la Fiscalía General del Estado, la justicia en general por este caso histórico, y lo que es una vergüenza es cómo nadie ha dimitido, pese a estar sentado en el banquillo de los acusados. Ha preferido Álvaro García Ortiz llevarse el buen honor y el buen nombre de la Fiscalía General del Estado por delante, el de toda la justicia, el del Estado de Derecho y el de la democracia, porque les da igual. Por eso es tan peligroso que sigan ahí, señores. Por eso es tan peligroso. En fin, hay gente, como por ejemplo Javier Venegas, que nos va a acompañar hoy en la mesa de tertulia, que es optimista y dice en una columna que publica hoy en The Objective que este juicio puede devolvernos el Estado de Derecho, siempre y cuando haya una sentencia de culpabilidad del fiscal general, que sería, y lo dice con estas palabras, un reequilibrio, el comienzo de un reequilibrio de poderes en España. Un reequilibrio que, como les decimos, necesitamos con urgencia. De todo esto, lógicamente, vamos a hablar en la tertulia. Me gusta que haya gente optimista, porque yo cada vez lo veo más del color hormiga, hasta el punto de que ayer mismo lanzábamos una encuesta en este programa sobre si creían que Álvaro García Ortiz iba a ser condenado y si debe ser condenado. Porque en algunas ocasiones la culpabilidad y la condena no van de la mano. Ahora todo está en manos del Tribunal Supremo, que, como les digo, antes de Navidad, antes de fin de año, esperemos que resuelva todo esto. Pero no es el único tema que tenemos encima de la mesa. Vamos con una cuestión relacionada con el cierre de las centrales nucleares, un tema que hemos abanderado nosotros desde aquí, desde el Toro Televisión y desde Radio Libertad, pero que tiene mucha tela que cortar porque hay muchas cuestiones relacionadas con lo que se produjo ayer en esa votación. Junts sorprendió ayer en el Congreso al impedir que saliera adelante la iniciativa del Partido Popular para evitar el cierre de las centrales nucleares, planteada mediante una enmienda introducida en el Senado al proyecto de ley de movilidad sostenible. El respaldo indirecto de los independentistas catalanes a Pedro Sánchez resulta contradictorio con la postura oficial de Junts, favorable a alargar la vida útil de las centrales, así como su anunciado distanciamiento del gobierno. Fuentes parlamentarias consultadas por The Objective explican que la decisión de Junts responde a la presión que quieren ejercer sobre el PP por no haber negociado previamente el contenido de la enmienda. No vamos a darles un cheque en blanco, han afirmado dirigentes cercanos a Carles Puigdemont. Pues señores, tenemos que hablar de una abstención que ya estaba pactada. Volvemos a poner encima de la mesa el tema de las centrales nucleares, porque desde luego es una auténtica tragedia para la energía en nuestro país. Esa energía barata, limpia y verde, que es que ahora las nucleares son limpias y verdes, que han cambiado, ya saben ustedes, como hace muy a menudo la Unión Europea, pues los criterios respecto a la sostenibilidad medioambiental, etcétera, etcétera. Pero esto que les queremos traer aquí relacionado con las centrales nucleares, lo que tiene es una segunda lectura dentro de lo que se entiende como la ruptura con Junts, que dijeron que iban a votar puntos concretos de los que no iba a hablar directamente con el gobierno y que se iban a enterar mediante las votaciones. Es, por así decirlo, la forma de chantaje que tienen los secesionistas catalanes para tener todavía atado a Pedro Sánchez. Y en cuanto a la letra pequeña, viene de la mano de esta abstención, entre comillas, que ya estaba pactada, ¿no? Habían dicho en un momento determinado que los pactos llegaban hasta aquí y a partir de ahora es cuando tenemos que ver de qué va la vaina y sobre todo cómo son las relaciones entre Junts y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así que cuando los ministros del Gobierno se feliciten por este tipo de resoluciones, sepan ustedes que esto viene de atrás.
Porque claro, habrá muchos que dirán, es que tampoco ha sido tal la ruptura entre Junts y Pedro Sánchez. Bueno, a partir de ahora es cuando lo tenemos que ver. Y tenemos que ver también qué pasa con los presupuestos generales del Estado de 2026, porque el Ministerio de Hacienda ha convocado para el próximo lunes, para el día 17, el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas para fijar una nueva senda de déficit y de deuda pública. Y por así decirlo, es como la antesala, ¿no? Una cita clave, una convocatoria que se lleva demorando en el tiempo. Y claro, esto dificulta bastante en el caso de las comunidades autónomas poder ejercer o administrar ciertos fondos. Dice directamente el Ministerio de Hacienda que con esto, pues claramente lo que se hace es proyectar una imagen de estabilidad económica en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que Bruselas tiene que ver que existe, pues negro sobre blanco en los presupuestos, una concreción, una disciplina fiscal. Y claro, eso es lo que quiere exhibir el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero el camino es bastante incierto y, por desgracia, bastante largo para el gobierno de Pedro Sánchez a la hora de lograr un objetivo fiscal y, sobre todo, a la hora de plantear esos presupuestos, ¿no? Porque necesita el apoyo del llamado bloque de investidura, que son esos pequeños partidos que son los que están chantajeando a toda España y los que mantienen a Pedro Sánchez en el poder. Dicen los de Junts que los puentes están rotos con el gobierno. La propia Míriam Nogueras esta misma semana decía de Pedro Sánchez que era cínico e hipócrita, entre otras cosas porque les había prometido cosas que no puede lograr, y eso les pasa por dejarse engañar por personas que no son de fiar. Claro, si es que, entre comillas, como se suele decir, os está bien empleado. Es que ¿para qué le hacéis caso? ¿Para qué le hacéis caso si sabéis que son trileros? Ahora, que entre trileros luego ellos se entienden, ¿no? Pasa mucho. Como lo del que roba un ladrón, 100 años de perdón. Pues, en fin. Les está bien empleado, ya les digo, señores, por estas cosas que suelen hacer. En fin, y mientras tanto, mientras estamos sin presupuestos, mientras no sabemos si se van a adjudicar más fondos de Bruselas, mientras no queda claro dónde se invierten, mientras las contrataciones públicas están casi en tela de juicio por la gestión administrativa que ha llevado el Ejecutivo socialista, mientras que siguen saliendo casos de corrupción sobre el desvío de fondos públicos, tenemos que hablar de Renfe, de una institución que durante un tiempo funcionaba bien, los trenes llegaban a su hora en nuestro país. Pero señores, eso es historia ya. Fuentes de Renfe han declarado a El Mundo que la compañía evaluará la forma jurídica correspondiente para seguir aplicando las compensaciones vigentes por retrasos en los trenes AVE, unas indemnizaciones que, según subrayan, son las más ventajosas del sector para los usuarios. Con esta posición, Renfe rechaza la enmienda aprobada ayer en el Congreso, presentada por el PP y apoyada por Vox, Junts, RC, Podemos y BNG, que flexibiliza los requisitos para recibir indemnizaciones por retrasos en el servicio de alta velocidad. La actual política de compensaciones, implantada en julio de 2024, endureció los criterios para tener derecho a un reembolso. Antes de ese cambio, un viajero podía reclamar el 50% del precio del billete si su tren acumulaba 15 minutos de retraso y el 100% si el retraso alcanzaba los 30 minutos. Con la normativa vigente, el 50% solo se concede en retrasos de entre 60 y 90 minutos y el reembolso completo a partir de los 90 minutos, lo que supone endurecer los umbrales en 4 y 3 veces respectivamente. Desde la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, añaden que no comprenden el sentido de la enmienda ni por qué solo pretenden penalizar a Renfe, compañía española y pública, y no a operadores competidores como Wigo o Irio. Bueno, señores, hubo un tiempo en el que los trenes llegaban a su hora y si no llegaban a su hora te indemnizaban. Pero claro, luego hubo una política de indemnizaciones que se fue dilatando. Antes llegabas con media hora de retraso y te reembolsaban el 50% de tu billete. Luego pasaba de esa media hora y era el 100% de tu billete. Pero claro, como la norma ahora es que los trenes no lleguen a su hora, que es una auténtica tragedia, señores, porque teníamos un sistema maravilloso, pues Renfe se resiste a tener que pagar las indemnizaciones que antes eran la norma. ¿Por qué? Pues porque los trenes llegaban a su hora y casi no había que desembolsar dinero. Pero si ustedes han tomado algún tren en los últimos años, de larga distancia, de media distancia,
distancia un Hablo, un Alaris, no sé si Alaris sigue existiendo, una Altaria, una AVE, pues por desgracia dices, bueno, más o menos dice que llegaré, yo que sé, a las 2. Igual es a las 2:30, o a las 3, o a las 4, o a las 5, o a las 6. Y esto ya les digo que es una auténtica tragedia. ¿Pero qué pasa con Renfe? Pues que está en pérdidas, señores. Está en pérdidas. En el año 2024 estábamos hablando de pérdidas netas de 118 millones de euros. Les digo el año 2024 porque son los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, negro sobre blanco. Y si llegan tarde los trenes, entre otras muchas cosas, es porque se supone que se está invirtiendo dinero, pero la realidad es que no sabemos a dónde va este dinero. Y claro, hay informaciones como, por ejemplo, lo que se está investigando respecto a los casos de corrupción en los que está involucrada directamente la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, en los que se hablaba de contrataciones a dedo, desvío de fondos, el caso Ábalos, el caso Cerdán. ¿Por qué no llegan los trenes a su hora? Pues porque se lo llevaron crudo. Dicen los fondos europeos, los Next Generation, que hay en total unos 118 millones de euros invertidos en el último periodo, que de hecho se han utilizado para modernizar estaciones de servicio público, las de media distancia específicamente. La pregunta es si se han hecho efectivas estas inversiones y a dónde han ido a parar, porque claro, cuando hablan de modernización igual están hablando de digitalización e de instalar internet, cuando lo que realmente necesitamos es mejorar las infraestructuras. Pero claro, de las infraestructuras se encarga Adif y ya saben ustedes el dinero de Adif, ¿a dónde va a parar? A la luz de lo que se está investigando, ¿no? De esos contratos a dedo, etcétera, etcétera. Así que de nuevo, volvemos a poner encima de la mesa lo que les decíamos antes, de esa delgada línea entre la contratación pública y el señalar a dedo a según qué empresas de los amigos. ¿Es eso corrupción? Bueno, pues precisamente eso se está investigando. Y no queríamos dejar de lado un aniversario que se celebra hoy, concretamente un atentado en el corazón de Europa, en el corazón de la cristiandad, en el corazón de la civilización occidental y que nos sacudió a todos, un atentado del que se cumplen ya 10 años. Ha transcurrido ya una década desde aquel 13 de noviembre de 2015 en el que el terrorismo yihadista marcó un antes y un después en la historia de Francia. Esa noche la sala Bataclan de París se convirtió en un escenario de horror tras la entrada de 3 yihadistas armados con kalashnikovs. Fue el punto de partida de una cadena de atentados que se extendió por diversos bares y cafés de la capital francesa, dejando un balance de 130 víctimas mortales. Desde entonces, la emblemática sala Bataclan se ha transformado en un símbolo de resistencia frente a la barbarie. Tras permanecer un año cerrada, logró reabrir y superar las dificultades económicas que amenazaron su supervivencia. Lo mismo hicieron los cafés que sufrieron los ataques, que consiguieron recuperar la actividad pese al trauma vivido. Ayer Francia rindió homenaje a las víctimas y además los escenarios de los atentados estaban preparados para recibir a los miles de ciudadanos que quisieron recordar a los fallecidos y que también estarán en el día de hoy. Desde hace días la Plaza de la República se ha llenado de flores, velas y mensajes en memoria de quienes perdieron la vida aquella noche trágica. Pues señores, no queríamos dejar de recordar este atentado, como les digo, sacudió el corazón de Europa. Atacaron directamente a nuestros valores y nuestras libertades, porque directamente atacaron una discoteca porque consideraban pues que allí lo que se estaba realizando eran cuestiones contrarias ¿a qué? Al yihadismo radical. Y de eso han pasado 10 años, queríamos nosotros poner encima de la mesa este asunto, porque realmente lo que necesitamos es que la gente sepa que los valores occidentales están siendo amenazados. Y no se han puesto los medios suficientes para proteger nuestras fronteras. Ni entonces ni ahora. Y que la amenaza continúa por ese yihadismo que sigue penetrando el corazón de Europa.